Hola, muy buenos días a todos y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Nicolás Rosales, soy el presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. Y en primer lugar, quiero agradecerle al doctor Arturo Cervantes y a Anasevi la invitación para participar el día de hoy como moderador en el noveno diálogo de Anasevi, porque el futuro de la movilidad debe ser compartido y sostenible. Para abordar ese tema, contaremos con la participación de 4 especialistas de primer nivel y en el cual plantearemos la necesidad de darle importancia a la movilidad como lo tiene actualmente. Hace un año aproximadamente se autorizó el derecho a la movilidad y a partir de ese momento se empezó a implementar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial con la finalidad de poder obtener los resultados que están en los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030 y en el tema de la seguridad del diseño de seguridad 2030 con intención de disminuir el número de muertes en las ciudades a nivel mundial. La pandemia vino a movernos, a cambiar la forma en que nos movemos también y tenemos que cambiar la manera de observar la movilidad. Ya no podemos seguir usando el automóvil de manera indiscriminada. Las altas externalidades que están ocasionando los autotransportes, como la alta contaminación que ha producido más de 17,000 personas, 17,000 muertes prematuras, el tema de siniestralidad con más de 18,000 personas muertas y miles de personas con discapacidades permanentes ocasionadas por esos siniestros, implica que tenemos que empezar a trabajar en temas de movilidad, donde tiene que ser de manera intermodal, es decir, usando transporte público, usando la bicicleta, la peatonización y también, ¿por qué no?, el automóvil de manera racional. Tenemos que pensar que la movilidad debe ser sostenible para efecto de poder disminuir los impactos en el medio ambiente. Y para eso estaremos el día de hoy platicando con 4 especialistas de primer orden, como les decía. En primer orden, voy a invitar a la licenciada Ana Villarreal Ansaldo, gerente de políticas públicas de ITDP, quien es licenciada en Estudios Urbanos y Antropología por Barnard College of Columbia University y maestra en Diseño de Ciudad y Ciencias Sociales por la London School of Economics and Political Science. Actualmente labora como gerente de políticas públicas en el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, en temas de seguridad, género, espacio público y calidad del aire. Sin más, le doy la palabra a Ana y empezamos con este gran evento. Muchas gracias. Hola a todos y muchísimas gracias, Nico, por la presentación. Si les parece, voy a compartir pantalla brevemente. Excelente. Muchas gracias. Y bueno, sí, el día de hoy yo les quería platicar un poco de el tipo de estrategias que están disponibles para los gobiernos locales en cuanto a paquetes de políticas públicas para mejorarlas y reducir las emisiones en centros urbanos. Y específicamente les voy a hablar de una propuesta que desarrollamos en el ITDP junto con ICCT para establecer una zona de bajas emisiones en el centro histórico de la Ciudad de México. Para iniciar, un poquito de contexto. Y es simplemente decir que el sector transporte es de los que más contamina la zona metropolitana del Valle de México. Es responsable del 50% del consumo de combustibles fósiles y por lo mismo es el que genera proporcionalmente la mayor cantidad de emisiones de CO2 equivalente, el 58%. Y estas emisiones son las que contribuyen al cambio climático. También es uno de los principales emisores de contaminantes atmosféricos que afectan la calidad del aire y por tanto la salud de la población, como son los particulados, el PM2.5, el PM10 y también los óxidos de carbono y los óxidos de nitrógeno. Específicamente los vehículos a diésel, como son los autobuses, los tractocamiones o los vehículos de carga pesada, contribuyen mucho a la emisión de partículas finas y los vehículos particulares, como son los automóviles, las camionetas SUV, simplemente por la cantidad de la flota que son, pues también contribuyen importantemente a estos contaminantes. Por lo que atender la movilidad motorizada pues es una estrategia muy importante para poder mejorar la calidad del aire en nuestros centros urbanos. Entre las alternativas y los paquetes de políticas que tienen disponibles los gobiernos locales, existen un tipo de políticas que llamamos zonas de restricción vehicular, que son sobre todo paquetes de medidas territorializadas que buscan incentivar la renovación vehicular con tecnologías más eficientes, mantener o reducir el número de viajes en vehículos motorizados,
reducir la exposición de la población a la contaminación de forma local, y en este sentido ese aspecto de territorialidad de las políticas es muy importante, y bueno, consisten por lo general de una medida central de restricción vehicular, pero también tienen que ir acompañadas de medidas complementarias que permitan alejar viajes contaminantes o atraer viajes más sostenibles. Esto muchas veces lo pensamos en un marco que se llama ASI, por sus siglas en inglés, pero que realmente significa evitar viajes contaminantes, cambiar a modos más sostenibles y mejorar las tecnologías para que contaminen menos. Existen dentro de las zonas de regulación vehicular dos tipos: aquellas que son de carácter regulatorio, como pueden ser los cargos por congestión o los cargos por emisión, donde se paga eh, una, una tasa fija o dinámica para que un vehículo pueda acceder a cierta zona de la ciudad, o bien aquellas de carácter regulatorio, como son las restricciones ambientales, por ejemplo, una zona de bajas emisiones de carácter regulatorio, donde más que pagar, más bien se prohíbe la entrada de vehículos que contaminan arriba de una cierta línea base, o bien las restricciones vehiculares clásicas que nosotros conocemos y que son muy comunes en América Latina, como es la restricción por placas o como podría ser el programa Hoy no circula en Ciudad de México. Y bueno, el día de hoy les iba a presentar precisamente una propuesta que desarrollamos en ITDP junto con ICCT. El desarrollo de esta propuesta, un poquito para contarles la metodología, iniciamos con una revisión, un benchmark de todos este tipo de medidas territorializadas de restricción vehicular, zonas de bajas emisiones, cargos por congestión, para poder identificar qué existen en diferentes partes del mundo y cómo funcionan. De ahí identificamos los criterios para poder delimitar una zona de bajas emisiones, incluyendo cuestiones como el perfil demográfico de los habitantes de la zona, el tipo de viajes que se generan, cuáles son los atractores de viaje, cuál es la calidad del aire, cómo está actualmente en esa zona, si está bien conectada a redes de transporte, hay alternativas para usar el transporte público, y otras cuestiones sociales que pudieran facilitar o dificultar tanto la aceptabilidad como la viabilidad de poder instaurar una zona de este tipo. De ahí se propone poder delimitar un perímetro y pensar en cómo va a operar. En este caso, nuestra propuesta está enfocada en el centro histórico, que ya tiene una gestión particular, por lo que nuestro perímetro se enfoca sobre todo en los perímetros A y B del centro histórico que ya están establecidos. De ahí hicimos una revisión de todas las políticas relacionadas a calidad del aire y mejoras a la movilidad que ya existen, pensando en este marco de evitar, cambiar y mejorar. Y bueno, nos enfocamos en 5 estrategias específicas, con la idea de que la zona de bajas emisiones se pueda convertir como en un paraguas, un paquete de políticas que pueda, pues sí, reunir toda esta serie de medidas que puedan mejorar la calidad del aire y que sean fáciles de comunicar, más en este sentido de paraguas, más que como una medida única de restricción vehicular. Por lo que estuvimos trabajando en una propuesta de peatonalización y de mejoras a la movilidad peatonal y el espacio público, de poder mejorar un corredor de transporte público en el centro histórico, de cómo mejorar la gestión del estacionamiento. Obviamente la parte de la renovación de flotas es muy importante, tanto de transporte público como de carga privado, y bueno, poder juntar todo esto con una estrategia de branding y de comunicación que permita comunicar el porqué de estas medidas y, y bueno, promover la aceptación con una serie de mensajes de cómo podemos explicar que esto es para mejorar la seguridad vial y, bueno, tratar de reducir una posible oposición a este tipo de programas. Otro componente muy importante de este proyecto fue la parte de la modelación. Hoy nos acompaña Alejandro Saniger de Bosch, que va a hablar un poquito más a detalle de este modelo que desarrollamos en conjunto, pero sí, la idea era poder actualizar un modelo de tránsito que ya existe en Visum, que había desarrollado IDOM con el Banco Interamericano de Desarrollo en 2014, poder actualizarlo para precisamente poder evaluar el impacto que estas políticas podrían tener tanto en congestión vehicular como en emisión de contaminantes. Bueno, les comentaba también la importancia de la comunicación y del branding, y bueno, poder juntar todo esto en una propuesta integral. Ahora, ¿por qué nos centramos en el centro histórico? Para empezar, porque es una zona muy icónica de la ciudad, que la gente existe en este imaginario social que tenemos, ¿no? Es un importante generador y atractor de viajes. Según la encuesta Origen Destino del 2017, simplemente en un día entre semana hay 1.5 millones de viajes relacionados con el centro histórico, y sobre todo son viajes largos, de más de 2 horas, en los que la gente está expuesta pues a contaminantes, a tránsito que se puede mejorar. Tiene un tejido comercial muy dinámico, muchos atractores, muchos lugares culturales, mercados, distritos, y que además pues atrae mucha de la población trabajadora. Por lo mismo, ya tiene un alto nivel de congestionamiento vial, mucha afluencia de transporte de carga, por lo que la calidad del aire local
también se puede mejorar. Está muy bien conectada con otras partes de la ciudad, tiene acceso a metro, metrobús, y sobre todo también los residentes en el centro histórico tienen una baja tasa de motorización. Únicamente el 15% de aquellos que viven en el centro histórico tienen un vehículo privado. Bueno, y de ese trabajo sale una estrategia que nosotros llamamos, ya viendo la imagen con el branding y la comunicación, puro centro. Y la idea es que esta estrategia de puro centro sea este paraguas y este paquete de políticas públicas que puedan ser progresivas o extenderse a diferentes zonas de la ciudad según se necesite, pero enfocadas en mejorar la calidad del aire de una manera integral a través de mejoras a la movilidad peatonal, no motorizada, renovación de flotas y mejoras de transporte público. Nosotros nos enfocamos específicamente en 5 estrategias generales. Les voy a hablar un poquito más a detalle de cada una, pero como les comentaba, la movilidad peatonal, poder trabajar corredores de transporte público, renovación de flotas, gestión del estacionamiento y, bueno, poder unificar todo esto, comunicar todo esto de una manera pues accesible y que ayude a la socialización. En cuanto a movilidad peatonal, simplemente quiero mencionar que la mayor parte de los viajes que se realizan con destino al centro histórico e internos ya en el centro histórico se hacen caminando, ¿no? Una vez que la gente llega al centro histórico, el 73% de los viajes se hacen exclusivamente caminando. Realmente la movilidad en automóvil es la minoría, 2% en viajes internos, 7% aquellos que tienen como destino el centro histórico. Entonces, realmente hay muchísimo potencial para mejorar la movilidad peatonal, para poder mejorar esa experiencia de viaje, pero sobre todo la seguridad vial de quienes se mueven de esta manera. Y poder recuperar un poco de esa habitabilidad y de ese espacio público. Entonces, para esta estrategia lo que hicimos fue revisar todos los planes que se han hecho en diferentes momentos y propuestas para peatonalizar el centro histórico, desde planes parciales de desarrollo, estaba el plan de manejo del centro histórico. Esto fue en pandemia, entonces también estaba la estrategia de reapertura del centro histórico, donde ya se tenía esta experiencia de haber peatonalizado o cerrado la circulación a varias calles. Desarrollamos también una metodología para identificar cuáles serían los criterios importantes para que una calle tenga potencial de peatonalizarse. Y bueno, con esto creamos una visión objetivo, básicamente de qué calles podrían tener ese potencial de ser peatonalizadas. Las dividimos en escenarios y con ayuda de Alejandro hicimos esta modelación de tránsito vehicular en Visum y Visim para ver qué impacto podría tener en la congestión vehicular y también en las emisiones. Realmente fueron 3 escenarios. El primero voy a hablar un poquito más a detalle, pero básicamente es mejorar la operación de este par vial, Simón Bolívar e Isabel la Católica, y bueno, 2 escenarios distintos de calles con potencial a peatonalizarse, o bien por lo menos una redistribución vial con ampliación de banquetas que permitan hacer generar corredores peatonales. Bueno, les muestro algunas imágenes objetivos de un antes y después de cómo se podrían ver estas calles. Y los resultados que encontramos con la modelación es que sí vemos una reducción de hasta 14.3% en la demanda vehicular en la zona. Esto pueden ser por viajes que se evitaron o simplemente que ya no cruzan el centro histórico, sino que se desvían a otras partes de la ciudad. Y bueno, por lo mismo, con esta reducción de la demanda vehicular, también vemos una reducción en los contaminantes criterio locales de hasta 12.5%. Y bueno, sí, la idea es que con esta propuesta podamos mejorar tanto disminuir el tráfico en la zona como mejorar la calidad del aire de manera local en el centro histórico. La segunda propuesta nos enfocamos específicamente en este corredor de Simón Bolívar e Isabel la Católica. Es un par vial que pues es muy importante para la movilidad del centro histórico porque genera esta conexión sur a norte, por la que pasan muchos vehículos particulares, pero también rutas de transporte concesionado. Y aquí una cosa muy importante a notar es que las rutas que pasan por este corredor pues tienen una antigüedad, los vehículos tienen una antigüedad de entre 29 y 30 años, por lo que sí sería muy importante poder sustituirlos y promover esta renovación tecnológica para que las unidades contaminen menos. Además de que por el ancho de la calle, en teoría podría tener 3 carriles, pero realmente solo se utilizan 2. Entonces podemos pensar con esa operación actual cómo redistribuir el espacio para hacerlo más equitativo, poder ampliar banquetas, reducir un poquito el ancho de los carriles y promover un carril compartido bus-bici donde se dé más prioridad al transporte público y también a bicicleta u otros vehículos no motorizados, ¿no? Y poder también tener mobiliario urbano, pensar en cómo podría ser la gestión de vallas de carga y descarga. Bueno, y también les muestro algunas imágenes objetivo de cómo se podrían ver Isabel la Católica y Simón Bolívar. Otra parte muy importante
la propuesta que hicimos fue la gestión del estacionamiento. Y si bien la zona de bajas emisiones tiene que estar territorializada al centro histórico, muchas de las dinámicas de cómo funcionan nuestros programas pues también son de competencia de la ciudad, y tienen un impacto más allá. Entonces, en el caso del estacionamiento, manejamos estas dos escalas. Hicimos primero un diagnóstico legal del sistema de parquímetros de la Ciudad de México para ver cómo está funcionando. Es un sistema muy complejo. Y con base en eso hicimos una serie de recomendaciones de cómo se podría mejorar la operación de los parquímetros en la Ciudad de México para integrar mejor el sistema, unificar las plataformas de pago, poder mejorar la contraprestación de la ciudad y pues al mismo tiempo poder utilizar ese ingreso que llegue a la ciudad para pues para poder mejorar los proyectos de mejora urbana que están ligados al fideicomiso y que pueda operar de una manera mucho más transparente. En paralelo hicimos también un diagnóstico de cómo funciona el estacionamiento en el centro histórico. En teoría está prohibido el estacionamiento en el perímetro A, pero lo que vimos a través de un piloto en Santa María la Redonda es que sí existe bastante estacionamiento no autorizado y bueno, que en determinado caso una de las estrategias que se podrían utilizar, sobre todo en el perímetro B, es poder implementar parquímetros. Y entonces lo que estamos promoviendo es poder implementar parquímetros en la zona de Santa María la Redonda como un piloto para ver cómo esas mejoras que propusimos para mejorar la operación de los parquímetros en la ciudad podrían verse implementados en una zona nueva de la ciudad y tener este doble juego a diferentes escalas. Otra parte, aquí no voy a entrar a muchísimo detalle, no soy experta en tecnología, aquí fue sobre todo nuestros compañeros de ICCT, poder promover la renovación de flotas de diferentes modos de transporte. Obviamente los vehículos privados, las motocicletas, pero también el transporte público y el transporte de carga. Y aquí la propuesta era generar un etiquetado con base en las tecnologías de los vehículos e ir prohibiendo paulatinamente la entrada de diferentes tipos de vehículos con diferentes tecnologías a diferentes zonas de la ciudad, específicamente en el centro histórico, buscando que todos fueran cero emisiones con meta a 2030. Y bueno, todo esto lo juntamos con esta estrategia de branding, porque muchas veces lo que pasa con las zonas de bajas emisiones es que pueden ser medidas impopulares porque se ven como esta restricción al vehículo privado. Y más bien lo que tenemos que comunicar es precisamente que más bien se busca mejorar la calidad del aire, mejorar la calidad de vida de las personas y bueno, específicamente en el caso del centro histórico, poder recuperar esa habitabilidad y ese disfrute que es viajar en el centro histórico. Y para esto hicimos también una investigación de el branding que se ha hecho en otras zonas de bajas emisiones en diferentes partes del mundo, por ejemplo, Madrid Central, que luego se transformó en Madrid 360, o París Respira, entre otros. Realizamos encuestas y muchas entrevistas con actores locales para entender la gente qué percepciones tienen en cuanto a la movilidad y la calidad del aire del centro histórico, también qué es lo que disfrutan del centro histórico. Y bueno, a partir de esto desarrollamos varias propuestas de nombre, de eslogan, de identidad gráfica y mensajes de comunicación que podrían servir con diferentes grupos de personas. Y así terminamos con esta identidad de Puro Centro y un eslogan que me encanta que dice: el centro florece contigo. Bueno, brevemente, disculpen si fue muy rápido, pero era mucha información. Esa es la propuesta que tenemos de zona de bajas emisiones. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Y bueno, podemos ver que esa tarea que ha hecho ITDP a lo largo de varios años, porque esto no es un ejercicio actual, tiene varios años y ha fructificado con algunas políticas como la reducción de espacios de estacionamiento para no tener tanto automóvil en la ciudad, y es un trabajo que ha hecho ITDP y que hay que reconocerle. Y obviamente esta propuesta es una propuesta viable, y ya lo hemos visto en algunas ciudades, no únicamente en la Ciudad de México, en otras entidades como puede ser en Querétaro o en algunas otras ya más o menos establecidas como es Puebla. Pero obviamente esta tarea va encaminada para 4 efectos, como comentó Ana. Primero, la recuperación del espacio público y hacer más humana la calle. Mejorar la calidad del aire para las personas que viven y que asisten a los centros de urbanos, como es en el caso el Zócalo, la Ciudad de México. Mejorar la vida de las personas que viven ahí y que trabajan ahí. Y obviamente, un tema de movilidad es impulsar la intermodalidad para disminuir el impacto del aire en el medio ambiente y tener mejores condiciones para desplazarse con menos tiempo y con mayor calidad. Muchísimas gracias, Ana. Y ahora le daré la palabra a Alejandro Saniguet, quien actualmente se desempeña como gerente de movilidad urbana, movilidad eléctrica como servicio, sostenibilidad, simulación y modelación de transporte y estimación de emisiones vehiculares.
La experiencia laboral de Alejandro incluye cargos como gerente técnico de PTV Group para América Latina de 2012 a 2018, empresa de software para modelación y simulación de transporte. Anteriormente fue consultor en transporte y movilidad entre 2005 y 2012. Es ingeniero civil de la UNAM desde el año 2002, con una maestría en ingeniería y planeación de transporte cursada en la University of Leeds en Reino Unido. Paralelamente, desde 2014 ha impartido clases de ingeniería de tránsito y transporte sustentable y tecnología. Actualmente, como les comentaba, es gerente de movilidad urbana de Bosch, México. Alejandro, pues te doy la palabra y bienvenido. Muchas gracias, Nicolás, y buenos días a todos. Sí, déjenme compartir entonces mi pantalla. Listo. Pues sí, el día de hoy yo les quiero hablar un poco sobre este tema también, el futuro de la gestión del tráfico en zonas centrales de la ciudad y esta como pregunta, ¿no? Un poco para tratar de provocar ese debate, más tecnología o regresar a lo básico, ¿no? Entonces, pues nos vemos hoy en día. Bueno, primero quería hablar un poco lo que hacemos dentro de movilidad urbana en Bosch, ¿no? Tenemos básicamente tres pilares. Uno es estudios de movilidad, donde vemos todo este tema de modelación, optimizaciones operativas, temas de última milla, la distribución de mercancías de última milla, estimación de emisiones y herramientas digitales, ¿no? Entonces, básicamente estamos trabajando en consultoría en esta parte. Y también aquí, en lo de herramientas digitales, desarrollando, tenemos por ejemplo dos productos, un optimizador de rutas y una herramienta de carpooling, que son herramientas que finalmente, digitales, que finalmente ayudan a mejorar la eficiencia del transporte, reducir los impactos, ¿no? También nos vemos involucrados en temas de comunidad y capacitación. Tenemos un Connector en Guadalajara, a través del cual nos vinculamos mucho con startups de todo tipo, pero incluyendo de movilidad, ¿no? Que son las que nosotros más nos interesan. Entonces, bueno, muy a grandes rasgos lo que hacemos. Y dentro de este contexto, pues hemos hecho algunos proyectos de los cuales se iba a presentar dos el día de hoy, ¿no? Un poco el contexto en el que estamos, ¿no? La pandemia pues aceleró tendencias que ya veíamos, ¿no? La tendencia de la digitalización es algo que ya había llegado a nosotros, ya lo estábamos viviendo, pero hemos experimentado una gran aceleración de ese proceso, lo cual nos ha permitido hacer muchas cosas, algunas con impactos, en la mayor parte creo que impactos positivos, pero también han tenido en algunos casos algunos impactos negativos que tendríamos que tratar de mejorar, ¿no? Al mismo tiempo que tenemos esta digitalización, que tenemos acceso a grandes bases de datos para tomar decisiones en tiempo real, etcétera, bueno, también hemos querido construir un ambiente más humano, ¿no? Todos hemos visto, se han introducido no solo en la Ciudad de México, en muchas ciudades alrededor del mundo, el tema de más ciclovías. Hemos visto los parklets un poco que para ayudar a la industria, por ejemplo, restaurantera, ¿no? A este tipo de actividades, tomando un poco el espacio público e integrándose a él y también mejorando, en cierta forma, la calidad de las ciudades, transformando la forma en que vemos las ciudades, ¿no? Y en general, bueno, una intención de buscar espacios públicos de mayor calidad, donde podamos, creo que la pandemia también nos hizo aprender a usar y disfrutar más el espacio abierto, ¿no? Un poco por el tema de los contagios, pero finalmente creo que es algo también positivo y sano, ¿no? Es decir, bueno, voltear a ver otra vez a nuestras calles, a nuestras plazas, a los parques y buscar generar espacios públicos de mayor calidad en ellos, ¿no? Entonces creo que es algo que también la pandemia nos dejó. En general, pues estamos en un cóctel de distintas tendencias, ¿no? Vemos que por un lado tenemos el comercio online que ha crecido enormemente con entregas a domicilio, ¿no? Lo que comentábamos aquí de mejorar el espacio público, sabemos que tenemos que ser más sostenibles, por ahí hay conceptos como el de la ciudad de 15 minutos en ese sentido, ¿no? Tratar de no generar estos grandes viajes que tienen grandes impactos y costos, ¿no? La electromovilidad, hemos visto cómo ha ido incrementando su presencia en nuestras ciudades en distintos modos de transporte, ¿no? No solo los autos eléctricos,
Hemos visto transporte eléctrico, Metrobús ya tiene, me parece, 40, 60 unidades de transporte eléctrico en proceso, ¿no? Otras ciudades como Guadalajara también están trabajando en ello. El tema de la seguridad vial se ha vuelto, afortunadamente, cada vez un tema que se le presta más atención, ¿no? Tendencias como la de cero muertes viales, que es uno de los grandes objetivos que perseguimos, ¿no? La movilidad como servicio, hemos visto este boom que se dio antes de la pandemia, luego ha bajado, pero sigue presente y sigue siendo una herramienta con la que tenemos que trabajar. Zonas de bajas emisiones, como ya nos comentaba Ana, todo el tema de las ciclovías y la infraestructura ciclista, la movilidad activa, la resiliencia que tienen que tener las ciudades. Lamentablemente, bueno, pues estamos en una fase en que por un lado estamos luchando contra el cambio climático, ¿no? Tratando de minimizar el impacto que pueda tener, pero por otro lado nos damos cuenta que va a tener un impacto y que tenemos que ser resilientes y que tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos a los fenómenos que vengan, ¿no? Y bueno, vehículos autónomos, los digo así un poco en desorden, pero es este concepto del cóctel en el que estamos. Algunas cosas de las que vemos aquí tienen que ver mucho con tecnología, otras cosas tienen que ver con ser tal vez más sostenibles, más eficientes, y mesurar y aprovechar mejor lo que tenemos, ¿no? Entonces, esa es, creo, la combinación en la que los que planeamos ciudades o los que trabajamos de alguna manera en esta área de planear ciudades, movilidades, estamos inmersos y tenemos que saber aprovechar un poco de todo lo que tenemos y avanzar en esas direcciones, ¿no? En el caso de las zonas de bajas emisiones, pues esas, por ejemplo, sobre todo en Europa, pues ya son bastante comunes. Creo que es una herramienta, ya nos la describió Ana, pero es una herramienta que se ha usado mucho también para mejorar la calidad del aire en las ciudades, ¿no? Sobre todo en los centros, que es donde finalmente más gente hay, donde más gente camina y está expuesta a la calidad, directamente a la buena o mala calidad del aire que se tenga. Y de alguna manera también ha sido una herramienta que permite dar un incentivo hacia las mejores tecnologías vehiculares, ¿no? Dando acceso preferencial a las mejores tecnologías en cuanto a emisiones, ¿no? Entonces, es una herramienta que ayuda en estos dos sentidos. En el tema de la carga, que también es un área donde hemos visto un cambio importante, pues lo que hemos visto es que, bueno, la mayor parte de los viajes en la ciudad que vemos, pues somos personas que nos estamos buscando mover, ¿no? Sin embargo, también hay una tendencia a que se muevan menos las personas y un poco más la carga, ¿no? Entonces está creciendo el sector del movimiento de carga, sobre todo lo que tiene que ver con última milla, y se ha reducido un poco la movilidad de personas, ¿no? Y bueno, con esto hemos visto también muchos negocios que han surgido a través de aplicaciones y demás, que han bueno, tenido impactos positivos y negativos en nuestras ciudades, ¿no? Uno de esos, de los impactos negativos que tenemos que cuidar, por ejemplo, es el incremento de muertes por motociclistas, ¿no? Que hay unas estadísticas del último reporte de hechos de tránsito de CEMOVI, pues donde se ve cómo se han incrementado estos accidentes. Entonces son cosas que hay que monitorear y que hay que estar viendo cómo nos adaptamos, porque también lo que hemos experimentado en los últimos años pues son muchos cambios, y la política pública tiene que adaptarse muy rápido a lo que está pasando, ¿no? Antes de eso, yo diría que, no sé, de 2010 para atrás, probablemente el transporte era, no sé, las tecnologías y los modos, las maneras de movernos y demás, se mantenían más o menos constantes. Entonces, para un planeador de transporte no había como ese reto de tener que adaptarse a tantas cosas nuevas y saber qué hacer con ellas, ¿no? Cuáles se deben promover, cuáles se deben regular, etcétera. Y creo que en los últimos 10, 12 años, pues hemos vivido todos estos cambios, que para un planeador de repente dice, bueno, ¿deberíamos estar incentivando esto o no deberíamos estarlo incentivando? ¿Deberíamos estar limitándolo, regulando? ¿Qué debemos hacer con ello, ¿no? Entonces, han surgido muchas preguntas en ese sentido, que antes no era tan común tener que hacerse, ¿no? Como que estaba un poco claro cuál era la agenda y qué era lo que debía hacerse con la tecnología disponible, ¿no? En ese sentido, aquí repaso, por ejemplo, pues las tres principales externalidades del transporte, los problemas que nos generan, ¿no? Emisiones contaminantes, congestión, accidentes, que son pues los grandes problemas asociados a la movilidad que tenemos que tratar de reducir.
Y bueno, existen distintas cosas que podemos hacer. Aquí hay unas 7 medidas, tal vez, bueno, no son todas las que lo que podría hacerse, pero quería ver como un panorama de en qué nos puede ayudar cada cosa, ¿no? La tecnología vehicular, por ejemplo, pues nos puede ayudar a reducir emisiones, accidentes, no tanto tal vez la congestión. Tecnología a partir de apps, por ejemplo, tus navegadores, los que nos encuentran las mejores rutas, pues nos pueden ayudar a reducir la congestión, los que nos pueden ayudar a compartir vehículos, ¿no? A utilizar, no sé, bicicletas compartidas, autos compartidos, etcétera. Pues todo eso puede ayudar a hacernos más eficientes, reducir, por ejemplo, el tema de la congestión, ¿no? Hacer menos viajes más cortos, una mejor planeación urbana, ¿no? Por lo que va a la ciudad de 15 minutos, etcétera, pues nos va a ayudar tanto a reducir la congestión como las emisiones. Una movilidad activa pues, también en ese sentido nos va a ayudar y también en cierta manera a reducir accidentes, porque aunque los peatones y ciclistas son usuarios vulnerables de la vía, mientras más peatones y ciclistas hay, más conciencia hay de la seguridad en ese sentido y nos ayuda también a tener un entorno más seguro para movernos en las ciudades, ¿no? El transporte masivo limpio, vemos que, bueno, además de los tradicionales transportes eléctricos que siempre ha habido, como metro, trolebús, pues tenemos ahora los autobuses eléctricos a baterías, ¿no? Que nos ayudan también a lograr estos objetivos y seguir moviendo a las personas de forma eficiente. El diseño vial nos puede ayudar mucho en términos de seguridad, una vía que sea realmente diseñada para todos los usuarios y controles de velocidades y dimensiones vehiculares que también nos pueden ayudar mucho en seguridad, ¿no? De estos 3 temas, emisiones, congestión y accidentes, mucho puede hacerse con los modelos de simulación. He trabajado varios años en ese sentido y creo que también hay como algún prejuicio a veces donde la ingeniería de tránsito se ve, y en algunos casos lo es, ¿no? Como un elemento del viejo paradigma de mover vehículos más que mover personas, ¿no? Sin embargo, también toda la ingeniería de tránsito migra a todo lo que es este enfoque multimodal y eficiente, ¿no? Creo que hay que hacer un esfuerzo por llevarla hacia allá, porque sigue siendo una herramienta que necesitamos y es perfectamente capaz de evaluar todos estos elementos, ¿no? En ese sentido, les quería presentar 2 proyectos y en ambos algo que tenemos en común fue que se utilizó esta herramienta de simulación vehicular y peatonal, que es PTV Visim, con un módulo especial donde se conecta a una base de datos que tiene Bosch de factores de emisión para distintos tipos de vehículos, dependiendo de las normas ambientales con las que cumplan, ¿no? Puede ser que el Euro 4, el Euro 5, el Euro 6, o las correspondientes en Estados Unidos, ¿no? Entonces, dependiendo de la caracterización de la flota y la operación vehicular, pues nos puede estimar las emisiones vehiculares. Ahí hay una liga, también webinar, si les interesa este tema, y con el QR podrían entrar a ver ese webinar de esta herramienta si les interesa conocerlo a más detalle. Y aquí se utilizó primero para el proyecto que nos presentó Ana hace unos minutos, ¿no? Bajas emisiones en el centro histórico, donde pues se contaba con un modelo antiguo del centro histórico, bueno, antiguo de 2014, ¿no? Que nos podía servir para ver cuál es el impacto, por ejemplo, de peatonalizar calles, ¿no? Vimos que la propuesta de ITDP iba mucho por el tema de peatonalizar algunas de las calles. Evidentemente aquí hay todo un tema de tránsito, ¿no? ¿Qué va a pasar con el tránsito que utiliza esas vialidades? ¿Por dónde se van a mover ahora los vehículos? Y cómo funcionaría eso, ¿no? Y eso lo pudimos ver o analizar con este software macro que es PTV Visum, ¿no? Al final es un análisis de redes donde sí se cierran algunos de los tramos de las vías en esta red, pues vemos cómo se reacomoda el tráfico en nuestras vías, ¿no? Así a grandes rasgos. Entonces, para estos 3 escenarios que nos presentó Ana, pues podríamos ver cómo se reacomodaría el tráfico con las modificaciones que se habían propuesto, ¿no? Entonces, una vez visto así a nivel macro cómo se reacomodaría el tráfico, vamos a lo que se le llama el nivel micro, que es el otro software, ¿no? PTV Visim, donde se simula a mucho mayor detalle, ¿no? Vehículo por vehículo, todas sus maniobras, los semáforos, hubo que poner ahí todos los semáforos que están en el centro histórico, lo cual son más de 100, entonces ese fue un trabajo ahí
minucioso, ¿no? Que hubo que hacer, que hubo que caracterizar la flota, ¿no? Se hizo un muestreo de los vehículos que están en el centro histórico a través de las placas, ver los modelos, los años a los que corresponden para poder caracterizarlos en términos de emisiones. Y finalmente, bueno, esta herramienta nos permitió simular el tráfico y obtener indicadores tanto operativos, ¿no? Cómo está el tráfico en la zona y cómo estaría con las propuestas y qué emisiones se generan en los distintos escenarios para poder compararlas, ¿no? Y ver qué beneficios o problemáticas podría haber, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero meter demasiado en lo técnico, pero sí mostrarles de lo que son capaces los modelos, ¿no? Entonces, este es el modelo macro. Se construyó, como decía, en 2014, se hizo un trabajo ahí de encuestas origen-destino, que no es otra cosa que preguntarle a la gente que está pasando por el centro histórico de dónde a dónde va, ¿no? Para ver también cuál era tráfico local, cuál era tráfico de paso, y por qué estaban usando como ese tramo de la vía, ¿no? De dónde a dónde iban, y entonces poder entender por qué están pasando por ahí, ¿no? Entonces, este modelo se actualizó, y bueno, ahí a la derecha vemos una gráfica de calibración que nos dice, bueno, finalmente calibrar es comparar lo que está en campo, lo real, contra lo del modelo y ver que el modelo represente correctamente lo que estamos observando en campo. Entonces vimos que, bueno, se llegó a un buen ajuste, ¿no? Para estos tres escenarios de intervención, pues entonces se hicieron las modificaciones en la red, ¿no? Se le bajó capacidad a algunos corredores y se cerraron algunos, ¿no? Se le puso cero capacidad vehicular a las calles que iban a ser peatonalizadas para que se tuviera que volver a encontrar las mejores rutas para los vehículos por donde podían pasar, ¿no? Así vimos, por ejemplo, a la derecha que había calles donde disminuía el tráfico, que son las que están en verde, y calles donde aumentaba el tráfico, que son las que están en rojo, ¿no? Entonces vemos esa redistribución, impacto de las medidas, ¿no? Algo importante es también que se ajustó la matriz, no se consideraron los mismos viajes vehiculares en los tres escenarios, porque, bueno, pues el modelo tiene una limitación en que es una zona, pues muy específica del centro histórico, bueno, del centro histórico, pero alrededor de ella, pues está toda la ciudad, ¿no? Entonces, si nosotros reducimos tal vez capacidad en algunas de estas calles, el tráfico no solo se reasignaría en las vías del centro histórico, sino que vimos que había un porcentaje importante incluso de tráfico de paso que podría reasignarse es decir, tráfico que no tenía ni su origen ni su destino en el centro de la ciudad, es decir, que podría reasignarse por otras calles alrededor del centro y no necesariamente tendría que pasar por nuestra zona de estudio, ¿no? Entonces, se evaluó eso, entonces cuando se reasignó, también se se limitó para que la demanda en las vías, sobre todo en las vías principales que rodean al centro histórico, ¿no? Como el eje central, Fray Servando, etcétera, no se rebasara la capacidad que tienen estas vías. Entonces, por eso vemos que en el escenario teníamos 24,000 viajes, 21,097 en el B y 20,700 en el C, ¿no? Que pensamos que, bueno, el resto del tráfico o podría ser un cambio modal, que dije, bueno, si voy al centro histórico tal vez ya no voy en auto, o podría ser un cambio de ruta, ¿no? Sobre todo el tráfico de paso, decir, bueno, pues podría tomar otra vía y no pasar por el centro histórico. También, como vimos en la presentación de Ana, pues mucho del tráfico que va ahí, una vez que llega ahí, incluso los que van en auto al centro histórico, pues lo dejan en algún estacionamiento y luego se mueven mucho, principalmente a pie, ¿no? Entonces, realmente lo que están buscando es un estacionamiento, y si no se van a meter al estacionamiento de más adentro, pues se podrían quedar en un estacionamiento un poco más en la periferia de la zona y ya moverse caminando allá adentro, ¿no? Entonces, por eso la demanda no es constante en los tres escenarios, y creo que es una de las características principales que tiene este modelo, ¿no? Vemos que la demanda entonces vehicular podría bajar un 13% en el escenario B y un 14% en el escenario C. A partir de ahí, pues ya se corrieron los modelos, se vio, por ejemplo, el impacto que tenía en emisiones, simplemente por el tema de reasignación del tráfico, ¿no? Entonces vimos, en general, es importante ver este 13 y 14% de disminución del tráfico, porque más o menos las disminuciones en emisiones pues están en esa proporción, ¿no? Sobre todo CO2 sobre todo CO2 está más o menos en esa proporción del 13%, ¿no? Otras emisiones bajaron un poco menos, como los óxidos de nitrógeno, 7%, 10% alrededor, el tema de emisiones de partículas,
y como 4% el tema de monóxido de carbono, ¿no? Por distintas razones, porque el CO2 es como muy proporcional a los vehículos kilómetros, ¿no? No cambia tanto en función de distintas tecnologías o patrones de conducción, ya se mantiene más o menos constante respecto al kilometraje del vehículo, y los otros sí son más sensibles tal vez en la forma en que se conduzcan, ¿no? Si hay mucha congestión o si es al flujo libre, o las tecnologías vehiculares, como vamos a ver que bajan mucho las emisiones, ¿no? Entonces vemos que por este tema del tráfico, bueno, se reducen las emisiones más o menos en el caso de CO2 más o menos en proporción a lo que se reduce el tráfico, las otras un poco menos de lo que se reduce el tráfico, porque también puede haber pues algo se mueve el tráfico de unas vialidades a otras, ¿no? Entonces, también por ese, no siempre con la misma eficiencia, entonces por eso puede ser que disminuye en menor medida de lo que disminuye el tráfico algunos contaminantes, ¿no? Pero el otro escenario que se quería ver es el del cambio tecnológico, ¿no? Entonces también se hizo esta suposición, la cual se puede representar perfectamente en BICIM, porque en BICIM hacemos la caracterización de la flota de acuerdo a ciertas normas, ¿no? Entonces aquí está la propuesta que tenía ITDP en cuanto a las tecnologías que se iba a permitir a través de este etiquetado entrar al centro histórico. Y lo que se vio es que, bueno, lo que se proponía es que a partir, por ejemplo, 2025 ya no pasaran los Euro 3, a partir de 2027 ya no pasará el Euro 4, etcétera, ¿no? Y en 2028 ya sería puro Euro 6 para arriba, incluyendo, obviamente, los eléctricos e híbridos. Entonces, pues esto también en la caracterización de la flota que entró a los modelos de BICIM, pues se modificó de forma acorde, ¿no? Entonces aquí tenemos la caracterización de la flota que tenemos en 2023, un 30% solo cumplían con la norma Euro 3, un 45% con la 4, un 20% con la norma Euro 5, un 5% ya cumplían la norma Euro 6 y un 1% de eléctricos, ¿no? Y así lo fuimos migrando por años para obedecer como este patrón que se proponía en cuanto al etiquetado y el acceso, ¿no? Y entonces vimos el impacto que tenía este cambio tecnológico y ahí, bueno, se vio un impacto mayor, ¿no? En el tema de CO2 es donde menos impacto hay porque tal vez no depende tanto de la tecnología, ¿no? Al final siempre que quemamos un combustible fósil, pues siempre se va a generar CO2 porque los hidrocarburos pues tienen mucho carbono y se mezcla con el oxígeno del aire y CO2, ¿no? Eso no hay mucho que cambiar. Entonces, sin embargo, ahí aún así tenemos beneficios del 7 y el 28% a 2025 y 2028 respectivamente. En los otros contaminantes hubo mayores beneficios. En los óxidos de nitrógeno es el que más beneficio tuvo. A 2028 pues bajarían 71%, ¿no? Con esta propuesta de etiquetado tecnológico. A 2028 también las partículas suspendidas bajarían un 43% y el monóxido de carbono un 35%. Esto habría que sumárselo al tema de las modificaciones viales, ¿no? Porque estos dos elementos fueron evaluados de forma separada. Entonces, si quisiéramos ver qué pasa con el cambio tecnológico y la peatonalización de calles, pues tendríamos que sumar estas reducciones a las que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, un vistazo rápidamente nada más a lo que podríamos hacer con los modelos en términos de calidad del aire, ¿no? El otro proyecto que nos lo va a presentar Linda más adelante de SEMOVI es esta propuesta que se evaluó de entregas a través de bahías en el centro histórico, ¿no? Entonces, una propuesta básicamente hoy en día, pues la gente trata los distribuidores de mercancías que en el centro histórico, pues tratan de quedarse lo más cerca posible de su punto de entrega. A veces esto no es del todo posible porque algunos de los puntos de entrega están sobre calles peatonales o sobre calles sobre las que no se permite la detención de vehículos, ¿no? Pero en la medida de lo posible, pues buscan el punto más cercano a su punto de entrega y muchas veces se hacen pues múltiples paradas, ¿no? Una por cada punto de entrega, a menos que estén muy cercanos, tal vez se hace una parada para 2 puntos de entrega. Pero aquí lo que se planteaba es establecer una serie de bahías que tuvieran la capacidad suficiente tal vez para más de un vehículo haciendo sus maniobras de ascenso y descenso a la vez, donde los vehículos pudieran permanecer más tiempo y desde donde pudieran atender a varios puntos de entrega, ¿no? Entonces estamos viendo en la gráfica de la derecha, se ve como a lo mejor varios puntos de detención se sustituyen por una bahía y desde esa bahía se pueden atender esos distintos puntos de entrega, ¿no?
Entonces, pues eso nos lleva a mayor eficiencia por no tener que estar dando tantas vueltas para hacer tantas entregas. Se pueden hacer desde una sola bahía. Y además el problema a veces es de encontrar un lugar donde pararse, ¿no? Porque no siempre están disponibles o a veces incluso tienen que hacer maniobras de pisa y corre y demás los vehículos y están como dando vueltas de más ahí en las calles, en este caso del centro histórico, ¿no? Entonces, en el caso de la bahía, pues podrían llegar tranquilamente sabiendo que hay disponibilidad y detenerse ahí el tiempo que necesitaran para hacer sus entregas tal vez en diversos puntos de entrega al final, ¿no? Entonces esto nos lleva a mayor eficiencia al evitar todos esos como recorridos adicionales y la incertidumbre de saber dónde te puedes parar, ¿no? Alejandro, si podrías ir cerrando, por favor. Sí, Disculpa. ya me apuro. Entonces, bueno, se hicieron ahí encuestas a comercios y transportistas para ver cuántas paradas hacían, porque no todos hacían tantas paradas, ¿no? Sabemos ahí desde vehículos que solo hacían una parada y vehículos que hacían 2 o 3 o vehículos que hacían 15 paradas, ¿no? En el centro histórico. Entonces, se tomó en cuenta esa distribución. Se hizo un modelo también con cadenas de viaje, que las cadenas de viaje finalmente son viajes que no solo tienen un origen y un destino, sino paradas intermedias, y se modelaron todas esas paradas intermedias en los puntos de entrega, ¿no? Y lo que se encontró fue también reducciones de emisiones. Bueno, aquí vemos para los distintos tipos de vehículo, pero aquí vemos las generales, ¿no? En general, 18% menos de distancia recorrida, aumenta la velocidad promedio del vehículo de 8 a 11 kilómetros por hora, ¿no? Menos paradas por vehículo, un 20% menos de tiempo de viaje, que eso pues es muy positivo también para las empresas, menos emisiones, ya vemos de 19 a 26% el tema de las emisiones, y menos consumo de combustible, que también es un tema de ahorro en términos de operación, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un aspecto que ayudó el modelo a determinar los beneficios que un esquema así podría tener, ¿no? Y finalmente, como les decía, también hemos tratado de implementar, o yo personalmente también he tratado de explorar un poco cómo representar estos temas de movilidad sostenible a través de los modelos de tránsito, que hay un ejemplo de simulación de bicicletas, ¿no? Viendo la capacidad, por ejemplo, de distintos de ciclovías con distintos anchos de vía, cómo podrían operar de forma simultánea con otros tipos de vehículos, ¿no? También tenemos nosotros publicado este white paper de movilidad eléctrica. Si les interesa el tema también, aquí está la liga, o pueden escanear el QR y los lleva a este documento donde exploramos también mucho de las tendencias en este tema. Y bueno, herramientas que hemos estado desarrollando nosotros también, como les comentaba ya al principio, optimizador de rutas, una herramienta de carpooling para mejorar también la eficiencia de la movilidad en las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, es un vistazo rápido a algunas de las cosas que hemos estado haciendo. Y como conclusiones, bueno, creo que estamos en una etapa de cambio hacia modelos de vida más sostenibles, pasar de una economía lineal a una economía más circular, ¿no? El desarrollo urbano y la movilidad, pues estamos inmersos en este contexto también, tenemos que buscar cómo sumar. Finalmente, el transporte es un importante generador de gas de efecto invernadero y genera todas estas externalidades que ya vimos, ¿no? Tenemos que caminar hacia ciudades más humanas, disfrutables, mejor calidad del aire, menos accidentes, menos tiempo perdido. Para ello también necesitamos cambios físicos en el entorno, ¿no? Ganar un poco de estos espacios que nos permiten disfrutar más la ciudad. Y creo que un poco ese espacio que tiene que ganar la ciudad en términos del disfrute y de la calidad del espacio público, lo tenemos que compensar con más eficiencia, y ahí la tecnología es un aliado básico, ¿no? Así que creo que los dos se compensan, y necesitamos encontrar ese enfoque donde la tecnología nos permita alcanzar esa mayor eficiencia que nos permita generar estos espacios y esta mejor calidad de vida. Eso es lo principal que les quiero compartir el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, muy grata la que tú diste, y podemos señalar que como conclusiones preliminares es que no podemos seguir operando la ciudad y los sistemas de transporte como lo estamos haciendo antes de la pandemia. Como comentamos, la pandemia vino a cambiar la realidad del transporte, la realidad de cómo nos movemos, y hemos visto el resultado de esta en los modos de movernos. La palabra clave de lo que tú nos has presentado, la tecnificación en información,
tanto para la planeación de sistemas de transporte como la operación, la planeación misma de los viajes que hacemos como usuarios de los distintos modos, ya que ahora ocupamos, como tú bien señalabas, el teléfono celular como gran parte de nuestras actividades y el rol de nuestro día a día. Entonces, creo que tenemos que tener mayor uso de información para poder tomar las mejores decisiones y planear las ciudades de la mejor manera, pero también pensando en el menor impacto y en la mejor calidad de vida para las personas. Y antes de continuar, quiero darle el más caluroso saludo a los enlaces estatales de ANACEBI que nos están acompañando en el evento, así como los medios de comunicación como la Agencia Mexiquense de Noticias, Autos sin Imagen, Excelsior, La Prensa, La Jornada, Financiero y El Milenio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y para continuar con este noveno foro, le damos la bienvenida a Javier Amosurrutia Elizalde, CEO y fundador de Masmovi. Él estudió mercadotecnia y se desarrolló en diversas empresas, principalmente en áreas comerciales y de mercadotecnia. En sus últimos años colaboró en empresas internacionales en posiciones de dirección. Su visión emprendedora lo ayudó a formar parte del Comité Internacional de Innovación y de ahí conocer lo último en movilidad de las empresas y en otros países. Fundó Masmovi en el año 2020, en plena pandemia, y a través de este emprendimiento busca cambiar la forma en la que las empresas mueven a sus colaboradores y de ahí poder tener una nueva opción para que la gente se desplace. Pues sin más, te doy la bienvenida, Javier, y continuamos contigo. Nicolás, muy buenos días, muchas gracias, muy buenos días a todos. La verdad es un gusto estar aquí. Antes que nada agradezco a ANACEBI y a Bosch por esta invitación. Y voy a empezar con alguien que nos preguntaba qué están haciendo para promover toda esta parte de la movilidad, y creo que esto que se está haciendo de estos diálogos es algo fundamental de lo que ANACEBI, Bosch y todos los aquí involucrados estamos haciendo para lograr este cambio. A mí me toca esta parte que me encanta, que es la parte del futuro de la movilidad es compartido. Hablamos mucho de la parte sustentable, hablamos de todo lo que se está haciendo con vehículos eléctricos, vehículos híbridos, pero hay algo antes y se puede lograr antes de migrar a estos vehículos eléctricos, antes de irnos a todas estas nuevas tecnologías, y es aprender a utilizar los activos que tenemos al 100%, y tal vez no al 100%, pero en porcentajes mayores. Platicábamos dentro de lo que íbamos a ver el día de hoy, a mí no me gustan tanto los números, aunque sé que son súper importantes. Yo voy más con estas imágenes. Y esta es una realidad que vemos todos los días. Y hoy, pues el tráfico creo que está peor que lo que estaba antes de la pandemia. Significa pues que no ha cambiado, aunque ya hay más home office y todas estas soluciones que se está dando de más gente en motocicleta, y vemos por qué hay más accidentes. Algo que me impresionó en esa gráfica es que hay más bicicletas, pero el índice de accidentes ha disminuido en 2022. Eso es bueno, hay más bicicletas, pero menos accidentes. Pero aquí vemos estas imágenes que son claves. Y son claves porque vemos cómo el tráfico sigue igual. Vemos ahora esta imagen de bicicletas tiradas, tal vez no aquí en México, pero sí en países que han impulsado muchísimo el uso de bicicleta. Si vemos del lado derecho de la pantalla, en que se ve un río y bicicletas en una barca, es impresionante cómo en ciudades, y esta es una imagen de Ámsterdam, en Holanda, ciudades donde la movilidad es lo principal que se tiene, pues la gente va y bota las bicicletas al río. Y se ha visto en ciudades como París, donde la gente viene caminando, ve estas soluciones de bicicletas compartidas, y en lugar de pues decir ahí está la bicicleta, no, van y las avientan al río. Entonces ahora lo que se dedica el gobierno es a sacar toneladas y toneladas de fierro, hierro, plástico, caucho del río, ¿no? Entonces, no solo es lo que está haciendo el gobierno,
sino lo que estamos haciendo nosotros como usuarios. Y la foto de en medio pues nos da una visión general de qué pasaría si tuviéramos ese botón mágico de el día de hoy todo va a ser eléctrico. Pues realmente no cambiaría el principal problema que también por ahí en el chat ponían en las preguntas que las estuve leyendo. El problema no es la congestión, o sea, el problema va más allá, ¿no? Entonces, si hoy tuviéramos esa posibilidad de con una varita mágica cambiar todo eléctrico, lo que tendríamos en las grandes ciudades sería estacionamientos gigantescos de baterías. O sea, un tráfico impresionante de vehículos que sí, no estarían contaminando, pero no estamos solucionando el problema. Y por eso esta parte de qué tenemos que hacer para reducir no solo la contaminación, sino esta congestión, este problema que tenemos de tránsito, este problema que tenemos sobre todo en las grandes ciudades de trasladarnos de un punto a otro, que son muy lejanos, que a veces en bicicleta es complicado, que en motocicleta sí puede ser una opción, pero necesitamos buenos transportes públicos, y no estoy hablando solo de eléctricos, buenos transporte público y menos vehículos en la calle. Esto es clave, menos vehículos en la calle de todo tipo. Y al final, bueno, la última imagen que está a la derecha es pues ciudades donde ya los estacionamientos, en lugar de que pongan parquímetros, pues están poniendo cargadores, pero esto también conlleva a algo clave. ¿Cómo vamos a surtir de energía a todos los vehículos eléctricos? Y este es también uno de los temas que se tiene que estar viendo, se está analizando, porque hay que hacer todo un cambio en la estructura. ¿Y qué va a pasar? Que después vamos a tener las calles llenas de vehículos conectados y estacionados. Y este es un dato que, pues, no hay un dato real o muy atinado, pero podemos estar hablando que los vehículos en la parte de autos, el 95% del tiempo pasan estacionados. O sea, solo usamos un 5% y el otro 95% están ahí detenidos. Y si se están cargando, pues van a estar ocupando espacio, van a estar ocupando energía, van a estar ocupando cargadores. Esta es como una visión de lo que está pasando, y nosotros decimos, el cambio eléctrico no solo es la solución, y aquí hay algo súper interesante en esta parte de la producción de los vehículos. Primero es las fábricas, pues tal vez no cambien mucho, van a seguir siendo automatizadas cada vez más, pero aquí hay un gran problema que es la generación de todas las baterías que se están necesitando para todos estos vehículos eléctricos. Y hay un dato que a mí me impresionó, y resulta que un auto nuevo, si hacemos la comparación de un auto nuevo hoy en día, eléctrico contra uno de combustión, resulta que antes de que salga de la agencia, el auto eléctrico ya contaminó más. Muchos de los datos que nos han mostrado, que, perdón, me los voy a robar ahí algunos de esos datos, porque son muy interesantes. Muchos de los datos que tenemos es el vehículo que está circulando, cuánto CO2 está generando, cuánto CO2 está produciendo, la contaminación que está generando, pero es a partir de que empieza a circular el vehículo. Y nosotros, dentro de lo que hemos pensado en esta parte de la movilidad compartida, es cuánto se está generando antes de que se empiece a circular el vehículo. Y resulta que para producir baterías se necesitan mucha infraestructura, se necesita pues sacar todos los materiales, generarlos, producirlos, tener ya la batería, y todo eso tiene un impacto mayor en la producción de CO2 o en las emisiones de CO2 que un vehículo de combustión. Sabemos que después el vehículo de combustión va a empezar a contaminar más y va a llegar a un punto aproximadamente de 2 años, o dependiendo el kilometraje que tenga el vehículo, donde el vehículo eléctrico sí va a tener una mayor compensación de CO2. Pero es impresionante ver que un vehículo nuevo que no ha circulado contamina más un eléctrico, o ha contaminado más un eléctrico que uno de combustión. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que empezar a ver. Sabemos que la tecnología va para reducir también o mejorar toda la producción de baterías para que esto sea menor, pero hay que ver no solo cómo los producimos, sino también cómo los utilizamos. Y otro punto, la generación, todo lo que se necesita para generar energía.
Si la energía que estamos utilizando para cargar todos estos vehículos eléctricos no es energía limpia, pues realmente no estamos teniendo el impacto que quisiéramos tener. Entonces también esto es algo clave. Antes de que empiece a circular el vehículo, hay que ver que el vehículo se esté utilizando en un mayor porcentaje. Y esto lo podemos ver en soluciones hoy en día como, y me voy a ir a otra industria, la industria hotelera, y ahora con todo esto del Airbnb que ha funcionado. Y son estas partes de las economías de colaboración. Y esto es lo que nosotros hablamos dentro de las soluciones de movilidad compartida, es cómo utilizamos un activo en un mayor porcentaje. Regresando un poco, si un vehículo eléctrico contamina más si no se ha movido nunca, y entonces tiene que circular una cantidad de kilómetros para que realmente empiece a tener compensación, si está parado el 95% del tiempo, nos va a tomar 2 años o 3 años para que empiece a compensarse. Pero ¿qué pasa si ese vehículo eléctrico se está utilizando no solo un 5%, sino se está utilizando un 10, un 15, un 20, un 40%? Significa que vamos a reducir en la gráfica esa compensación y entonces realmente vamos a empezar a tener vehículos con 0 emisiones. ¿Por qué? Porque se va a empezar a compensar mucho más rápido. Y esa es la parte de la solución de movilidad compartida en la que nos tenemos que estar enfocando. Es trabajo en conjunto y sumar fortalezas. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tiene? Y voy a poner estos ejemplos. ¿Qué tiene Bosch? Tiene toda esta tecnología, tiene su solución de carpool, tiene todos estos análisis que está haciendo. Irnos hasta esas economías de colaboración. Si yo tengo un vehículo y lo tengo estacionado el 95% del tiempo, ¿qué puedo hacer? Y pensando en estas soluciones de Airbnb, de cómo puedo compartir mis activos para que otras personas las estén utilizando. Y eso es la parte de economías de colaboración. Y no solo en el auto, también en los estacionamientos. Y me voy al ejemplo que estaban poniendo porque es súper, ahora sí es impresionante lo que estaban manejando de todos los datos del centro histórico. Si en la calle no podemos estacionar, pero el edificio tiene lugares de estacionamiento, no solo son los estacionamientos públicos, sino son todos estos espacios que si una persona vive en el centro histórico y tiene un vehículo y sale del centro histórico, y sale y está todo el día fuera del centro histórico, su lugar de estacionamiento está libre. Y entonces, ¿cómo podemos aprovechar también esos espacios para poder llegar y dejar ahí nuestros vehículos? Esto obviamente se va a poder lograr a través de tecnología y nosotros lo que creemos y estamos pues trabajando para lo que va a ser el futuro de la movilidad es crear estos hubs de movilidad. Y hablando también de los ejemplos que estaban dando en la parte de distribución de última milla en el centro histórico, un hub de movilidad al final no solo es donde haya autos, donde haya bicicletas, donde haya scooters, donde haya motos eléctricas. Un hub de movilidad puede ser estos espacios, estas bahías, donde llegue un camión un poco más grande, de preferencia si es eléctrico o híbrido, llega ahí, descarga y toda la distribución se hace caminando o en vehículos eléctricos más pequeños. Al final se convierte en un hub de movilidad y un hub de distribución, donde si lo que vas a distribuir es pequeño, te puedas llevar una moto eléctrica o un scooter. Ahora ya hay unos scooters que traen una caja para poder cargar algunas cosas. Y todo a través de uso de la tecnología y ver cuál es el vehículo indicado en estos hubs. También en la parte de transporte, nosotros lo que estamos haciendo, no ahorita con el gobierno, porque es más complicado trabajar, la verdad, con el gobierno, pero lo que nos estamos enfocando mucho es crear hubs de movilidad en la parte de distribución por ejemplo, afuera del metro. No trabajando con el metro, pero sí buscando estos espacios afuera del metro para tener estas bicicletas, estos scooters, pero no tirados en la calle, en estaciones donde estén protegidos también por cuestión de seguridad, pero también tengan orden. Y es cómo vamos cambiando todo este modelo de utilizar más los vehículos. ¿Y esto qué va a permitir? Que si tú eres una persona que quieres comprar un vehículo, pero no te alcanza para comprar tal vez un auto, puedas entrar a estos modelos de movilidad compartida donde solo pagas por el uso. Y entonces utilizas el auto solo cuando lo necesites. ¿Para qué? Para que no compres un vehículo que esté el 95% del tiempo.
Y estas soluciones de movilidad también podemos sumarle el carpooling, que es si yo me muevo del punto A al punto B, a través de estas plataformas, a través de la tecnología, invitar a otras personas que también se mueven del punto A al punto B a que compartan con nosotros el vehículo y poder estarnos moviendo, sí en auto, pero no una persona por auto o 1.3 personas por auto, que es el promedio que tenemos en la Ciudad de México, sino poder estar utilizando un auto con 4 personas. Eso en automático nos da estos resultados, que esta es una imagen a mí que me encanta. Para mover 200 personas necesitamos 175 autos. Para mover 200 personas necesitamos 2 camiones. Para mover 200 personas, la foto donde es uno es un tren, o en este caso un tren. Para mover 200 personas podemos utilizar 200 bicicletas. Entonces, esto es a lo que queremos llegar. ¿Cómo podemos mover más personas? Nosotros no estamos encargados, por ejemplo, en la empresa donde estamos nosotros, en la parte del transporte público, en la parte de trenes, pero sí, ¿cómo podemos reducir estos 175 autos a menos vehículos y además los vehículos que se estén produciendo utilizarse más? Ese es el futuro. O sea, al final no es cambiar nada más de tecnología, sino aprender a convivir, aprender a compartir, aprender a aprovechar los recursos al 100%. En el momento que una bicicleta no se aviente al río porque ya le falta algo, sino que una bicicleta se arregle y se empiece a utilizar más, es en el momento donde vamos a realmente a cambiar toda esta parte de la movilidad. Yo me quedo con esto. Nosotros decimos en MassMobi, que es la empresa, Freedom is Mobility, la movilidad te da libertad, y la movilidad no es un auto, no es un camión, no es una bicicleta. La movilidad son todas las opciones en un solo lugar. Espero haber terminado antes para poder tener más tiempo para los demás. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Javier, y como tú lo acabas de mencionar, tenemos que cambiar la visión en que no es movernos en coche, cuando el coche tiene una ocupación de 1.2, 1.3. Si cambiamos el auto de combustión interna por autos eléctricos, vamos a seguir contando el mismo problema, congestión en las calles. Tenemos que pensar que la tendencia y el camino a seguir es usar autos compartidos, transporte público, transporte masivo, que nos permita mejorar la movilidad en las ciudades. Y no es tener más coches en la calle la mejor movilidad, es tener un mejor servicio de transporte, pensando en las personas que cumplan con todas sus necesidades, con menores tiempos y menores externalidades. Muchísimas gracias. Y ahora damos paso a la última presentación con la maestra Linda Mercedes Moreno Sánchez, que es directora de Planeación y Programación en la Secretaría de Movilidad en la Ciudad de México. Linda es maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado como consultora en Desarrollo Territorial para el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, en Seguridad Alimentaria en las ciudades para el consorcio Hungry Cities de la UAM, Azcapotzalco, y en Movilidad Activa para el World Resource Institute, WRI, México. Es cofundadora de la plataforma Urbanismo, Mujeres y Ciudad, y actualmente se desempeña como directora de Planeación y Programación en la Secretaría de Movilidad en la Ciudad de México. Bienvenida, Linda, y continuamos contigo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Voy a cronometrar mi participación porque suelo pasarme de tiempo. Me dicen si se ve mi pantalla, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Sí se ve la presentación? Muy bien. Se ve. Bueno, pues la presentación que voy a dar el día de hoy está basada en un proyecto que se trabajó desde el 2019, por tema también de la pandemia. Tuvo algunas complicaciones. Sin embargo, este año pudimos llevar a cabo uno de los temas que estaban dentro del proyecto, que era la implementación de un proyecto piloto de las bahías de carga y descarga en el centro histórico. Todo el tema de la gestión de viajes, de la gestión de viajes de transporte de carga, dentro de la Secretaría de Movilidad lo encontramos en el Plan de Reducción de Emisiones del Sector de Movilidad y también en el Programa Integral de Movilidad.
el PIM, ¿no? En el plan de reducción de emisiones del sector de sector movilidad, nosotros Linda, tenemos... Sí, díganme. si aprietas control L, podemos ver tu pantalla completa. Ay, perdón. A ver, espérenme tantito. Tengo una computadora. Ahí está bien. Ah, perfectísimo. Pero ahora estorba, ¿no estorba lo de hasta arriba? No. No. Ah, muy bien. Bueno, entonces, como les comentaba, el tema de la gestión de viajes de transporte de carga lo tiene la Secretaría reconocido en el plan de reducción de emisiones, donde tenemos ahí identificado como parte del contexto que las fuentes móviles son importantes generadores de ozono y del PM10 y PM2.5, algunas cifras que también ya al principio mencionó también están a Villarreal, que contribuyen con 1/3 de emisiones de partículas, el 82% de estos compuestos orgánicos volátiles y un 90% de los monóxidos de carbono. Y este tema que es importante, este punto, el transporte público y de carga pesada, que es el tema en cuestión de este seminario, contribuyen con el 50% de las emisiones de PM10 y PM2.5, ¿no? En ese sentido, nuestro objetivo es reducir en 30% las emisiones de contaminantes criterio de fuentes móviles de la Ciudad de México a 2024. Eso es lo que teníamos establecido nosotros en el plan de reducción de emisiones del sector movilidad. Ahora, este plan tiene 3 ejes importantes, ¿no? La primera es la reducción de los viajes más contaminantes, el cambiar a viajes más sustentables, y el tercero, que es la mejora de la tecnología existente para la reducción de emisiones. Aquí vienen establecidos 3 acciones para el transporte de carga en cuanto a la gestión de viajes de este tipo de transporte. La primera es la colocación de las trampas de partícula en transporte de carga superior a 3.5 toneladas que circulan con placas de la ciudad. La segunda, que es donde se inscribe este proyecto de vallas de carga y descarga, es el programa de electromovilidad para transporte de carga en su último tramo y reparto de motocicletas eléctricas y bicicletas. Y el tercero, que está vinculado también, entre sí están vinculados, es la creación de centros de distribución metropolitanos y centros de consolidación locales en la Ciudad de México. Ahora, en el programa integral de la Ciudad de México del 2019 y 2024, nosotros ahí tenemos como objetivo la mejora de la calidad de vida, la reducción de desigualdades sociales, la disminución de las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero, y garantizar la salud de las personas en la ciudad a través de la creación de un sistema integrado de movilidad que aumente la accesibilidad para la población, garantice condiciones de viaje dignas y seguras para todas las personas y optimice la eficiencia del transporte de mercancía. Este programa tiene 3 ejes: integrar, mejorar y proteger. La estrategia de transporte de carga lo tenemos en el segundo eje, en el de mejorar. En ese sentido, nosotros reconocemos que el transporte de carga es un sector esencial para la productividad y competitividad de la Ciudad de México y la República Mexicana. A pesar de que representa el 5% del parque vehicular registrado en la Ciudad de México, por sus características de su flota y su operación logística, tiene impactos negativos en 4 rubros. Por ejemplo, en términos de calidad del aire, son responsables de la emisión del 12% de las partículas PM10 y el 18% de las PM2.5 de las emisiones totales, eso con información proporcionada por CEDEMA. En términos de infraestructura urbana, por ejemplo, la concentración de destinos y horarios de la operación logística del transporte de carga se traduce en un incremento de hasta el 20% de la congestión vehicular en horas pico, y además también implica un fuerte deterioro de la superficie de rodamiento. El tema de seguridad vial, ahí pues tenemos un dato pues bastante fuerte. Al menos en el 2019 teníamos un registro de 702 hechos de tránsito en donde el transporte de carga estaba involucrado, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos como línea de acción el fortalecimiento de la regulación del servicio de transporte de carga mercantil, privado y particular por medio de la revista vehicular y la promoción de tecnologías vehiculares de bajas emisiones de partículas. Nuestro objetivo en todo momento será la reducción de los impactos negativos del transporte de carga, sin quitarle evidentemente la importancia que tiene este sector, ¿no? Que como lo comenté y ahí está bien en la diapositiva, es un sector esencial para la Ciudad de México, para la productividad y para la competitividad. Entonces, en ese sentido es donde se enmarca este piloto. Trabajamos en colaboración con el apoyo de UK PAC México y con el consorcio que se conformó por Cali Mayor, por Bosch, por PTV Group, que se desarrolla, tenía como propósito el desarrollo de un modelo de gestión de bahías de carga y descarga para el centro histórico de la ciudad. Quiero recalcar que
También lo comentaban al principio de su presentación, el centro histórico, más que ser un espacio representativo, el centro histórico es el espacio con mayor complejidad en la Ciudad de México, ¿no? Y es un espacio, además de que concentra muchas actividades, entre las culturales, de vivienda, realmente ahí se diferencia mucho entre perímetro A y perímetro B, es un espacio que tiene una vocación comercial altísima. Incluso aunque ya las tiendas las encuentren en muchas otras partes de la ciudad, quizá por el mismo referente simbólico que tiene el centro histórico, la gente sigue yendo a distribuirse, bueno, más bien a comprar y a comprar sus mercancías al centro histórico, considerando todas las vocaciones comerciales que tiene, diferenciadas incluso también por calles, ¿no? Por ello se vuelve un espacio muy complejo muy complejo en toda su logística, ¿no? Y sobre todo en tema de transporte de carga. Entonces, este proyecto tiene como objetivo el análisis del impacto de la gestión de las maniobras de carga y descarga en el tráfico vehicular, en el consumo de combustible y en las emisiones contaminantes generadas por los vehículos de carga. Se implementó en el perímetro A, que como también se comentó anteriormente, tiene unas restricciones, tiene un aviso en donde se restringe las maniobras de carga y descarga en ciertos horarios del perímetro A. Específicamente se pueden llevar a cabo entre 10 de la mañana y 10 de la noche, perdón, y 8 de la mañana, ¿no? Y eso depende también de las toneladas de los vehículos, ¿no? En el caso de los diablitos, de los vehículos eléctricos, ellos pueden realizar estas maniobras en las 24 horas del día, ¿no? Entonces, el equipo consultor realizó un diagnóstico muy vasto. De hecho, pido una disculpa si no estoy abarcando en su totalidad o todo este proyecto que realmente tomó mucho tiempo y mucho esfuerzo. O sea, lo que yo estoy presentando es un esfuerzo de casi 2 años, en donde sí se trabajó a profundidad sobre varios aspectos que pudieran darnos una guía para la implementación de estas bahías en el centro histórico, ¿no? En un primer momento, el equipo consultor desarrolla un diagnóstico de las condiciones actuales del transporte de carga en el centro histórico, considerando sus unidades económicas, los hechos de tránsito, las infracciones viales, el comercio en la vía pública también, el número de intersecciones propuestos para la microsimulación, de la cual habló Alejandro Sániger, y también un taller participativo para el ordenamiento de transporte de carga en el centro histórico que se llevó a cabo en mayo del 2019. Como resultado, el equipo propuso 6 propuestas para el área piloto, 4 en el cuadrante poniente del centro histórico y 2 en el cuadrante suroriente. Se eligió el perímetro A, la combinación de las áreas 3 y 4, primero también por la cercanía que teníamos ya de implementar este proyecto, y también considerando que había una mayor complejidad en llevarlo a cabo en el perímetro B por su altísima actividad comercial, ¿no? Y también por el tipo de comercio que tenemos en este perímetro. Esta decisión se hizo también considerando que tanto las áreas 3 y 4 tienen una conectividad estratégica, conectan con vías principales como Eje Central y Izazaga, con calles como Isabel la Católica y Simón Bolívar, que permiten cruzar de norte a sur y viceversa el centro histórico. Esta zona también cuenta con la muestra más alta en los sectores económicos del comercio al por menor y en el de servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos. Entonces, lo que resultó del área piloto fue una combinación entre las áreas 3 y 4 del perímetro A, y en consideración de este aviso de restricción de maniobras de carga y descarga que tiene este espacio, ¿no? Se definen 8 bahías dentro del área de prueba piloto con apoyo de la Secretaría de Movilidad y de la Autoridad Centro Histórico. También se define el señalamiento vertical y horizontal. Evidentemente no es una propuesta definitiva porque era un piloto, sin embargo, con los materiales que pero con los materiales que nos permiten. Un segundito, permítanme. Con los materiales que se pudieran ocupar para poder implementar este proyecto es que se definieron ambos señalamientos, tanto el vertical como el horizontal. Algo que fue muy importante también fue la socialización del proyecto con los comercios aledaños a las bahías. No solamente era avisarles que venía un proyecto que duraría alrededor de 2 semanas, sino también para invitarlos a participar. Aquí en esta manta que ven aquí, que se colocó en los postes a una altura considerable para que la gente no tuviera que levantarse mucho para poder registrarse en el código QR,
este código QR los llevaba, ¿no? A una página en donde tenían ellos, donde podían ver de qué se trataba todo el proyecto, ¿no? Entonces, además de socializar el proyecto para avisarles que se iba a llevar a cabo, también se hizo para invitarlos a participar en este piloto, ¿no? Aquí también pues vale la pena mencionar que se extendió la invitación a empresas con representación regional como lo fue Estafeta, ¿no? Otro tema que también quiero resaltar es que es bien importante el trabajo cuando se hace de manera coordinada con las diferentes instituciones que están involucradas, ¿no? Creo que eso también se tiene que resaltar de este trabajo, es que hubo un muy buen trabajo de coordinación entre la Secretaría de Movilidad, la Autoridad de Centro Histórico, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Grupo Consultor, ¿no? Eso permitió que ese pilotaje estuviera bien coordinado y cualquier incidencia, como más adelantito ya como dato curioso se los mencionaré, no es un dato curioso, más bien es un dato que tenemos que considerar en estos proyectos, fue vital, ¿no? El apoyo de tránsito, por ejemplo, ¿no? Entonces, incluso en la definición de las bahías y de las calles en donde se iban a implementar, el conocimiento profundo que tiene la Autoridad del Centro Histórico de este espacio permitió de saber cuáles eran los espacios idóneos, ¿no? Eso, obviamente, con el respaldo que teníamos de todo el diagnóstico que tenía ya identificado el Grupo Consultor. Para la gestión de las bahías se implementaron dos sistemas, ¿no? Un sistema manual y un sistema automatizado. No quisiera ahondar tanto en ambos porque me quedan 3 minutos, pero en el sistema manual se implementaron ambos al mismo tiempo, ¿no? El sistema manual, en cada bahía se contó con un supervisor y con un supervisor general también, en un horario de 6 a 8 de la mañana, con el código QR que está ubicado en esta señalética vertical, aquí el código QR. Ahí los llevaba a un mapa, ¿no? Que mostraba la ocupación de las bahías en tiempo real. También para evitar la subutilización de estas bahías no se permitía la reserva de los espacios, no había un tiempo límite de uso, ¿no? A reserva de que el vehículo pues, se quedara sin el operador por más de 30 minutos, se solicitaba apoyo de la Secretaría de Tránsito. Adicionalmente, pues también los supervisores de las bahías hacían un registro manual de las horas de entrada y salida y también apuntaban las características de los vehículos que usaron la bahía. Y también pues, mandaban un mensaje de WhatsApp codificado cada vez que un vehículo entraba o salía de la bahía. También se ocupó un sistema automatizado, se implementó un robot basado en WhatsApp que permite la recepción de mensajes desde este medio. El robot utilizaba las palabras, bueno, estos códigos para poder identificar la entrada y la salida de los vehículos a las bahías y ejecutaba dos acciones principales. Respondía al usuario con la frase entra vehículo y sale vehículo respectivamente y disparaba una petición que se alojaba en un portal web. Rápidamente, como los resultados que tuvimos, y ustedes como lo pueden ver en esta tablita, desde el miércoles, jueves y viernes, que fueron de la última semana de febrero, donde se implementó este proyecto, fue incrementando el uso de las mismas, ¿no? Empezamos con 86 usuarios y terminamos al viernes con 114. En la siguiente semana, que ya fue del 28 de febrero al 1 y 2 de marzo, ahí disminuyó un poco, pero también porque 2 de las bahías pararon. No se instalaron esa semana, se los comento en un ratito por qué. De estos resultados muy generales se identificaba que un 57% de los usuarios se encontraba registrado y ya conocían de la iniciativa. Eso fue muy útil, por ello fue muy útil la socialización del proyecto, ¿no? Previo a la misma implementación del piloto. El 53% de la mercancía también nos pudimos dar cuenta que es distribuida de manera manual y el 40% lo hacen en diablitos, ¿no? Las bahías 3, la bahía 3 que está ubicada en Mesones y la 8 en la Cerrada de Palma, fueron las que tuvieron una mayor permanencia de vehículos de 26 a 29 minutos en promedio y el 34% de vehículos que llegaron corresponden a los camiones de 2 ejes, los chicos, los camiones de 2 ejes, los grandes, con un 28% y las vans con un 24% en la composición más alta. Este punto también es importante y también lo comenta Ana al principio en su presentación. Esto está prohibido, o sea, que tuviéramos vehículos estacionados y haciendo maniobras de carga y descarga en el perímetro A está prohibido, ¿no? Tenemos un aviso en donde no está permitido. Sin embargo, es importante ver que eso está pasando, ¿no? Y de qué manera podemos solventarlo, ¿no? En ese sentido, las bahías de carga y descarga, pues sí fueron muy útiles para poder dar respuesta a esta problemática identificada. De los cuestionarios que se implementaron a las entrevistas que se le hicieron a los transportistas, muchos de ellos veían como beneficios evitar infracciones de tránsito. Evidentemente, como hay un aviso de restricción, pues eran sujetos a infracciones de tránsito.
¿no? Y también ellos tenían como ventaja un ahorro de tiempo, una mayor seguridad y una agilización de las maniobras de carga y descarga. Varios aprobaban el proyecto, un 37%, pedían también que fueran permanentes y evidentemente también el aumento del número de bahías distribuidas alrededor del centro histórico. Ahí le iba a dar el espacio a Alejandro Sániger, sin embargo voy a rapidísimo a comentarlo yo. Me hubiera gustado que también estuviera participando para explicar un poquito más, ya lo explicó en su presentación, ¿no? Pero de manera muy general, en este modelo de microsimulación, que se basó en el modelo de demanda del centro histórico que desarrollaron en el 2019 entre el Banco Interamericano de Desarrollo e IDOM, lo que se hizo fue tener ambos escenarios, ¿no? El escenario base sin bahías y un escenario con las 8 bahías implementadas en el proyecto. De los principales hallazgos de esta modelación fue el ahorro de combustible en un 25%, de reducción de contaminantes en un 22% y de distancia recorrida en un menos 18% y de tiempo de viaje en un menos 20%. Ya para cerrar esta presentación y como recomendaciones muy generales, si les comentaba hace ratito que se cerraron 2 bahías, ¿no? Uno fue el tema los vecinos que están en la calle de Vizcaínas, donde está este inmueble que señalamos en la fotografía, se pusieron mucho, ¿no? Y fue importante, o sea, más allá híjole, qué mal de los vecinos, es importante considerar todos los actores que están involucrados. A pesar de que se hizo un profundo mapeo de actores, hay que considerar casi a todos, ¿no? Y analizarlos tanto por su nivel de interés como de influencia en el proyecto. Aquí hubo una influencia tan fuerte que esta bahía dejó de operar a pesar de que era idónea, ¿no? El argumento de los vecinos era el tema del paisaje urbano, ¿no? Estábamos afectando sus fachadas, ¿no? No me queda nada, ¿verdad? En un minuto termino. Y lo último también es la consideración de los actores que ya apoyan en esta última entrega, que son los diableros. No nada más considerarlos para involucrarlos en el proyecto, sino para ver cuáles son sus necesidades en términos de infraestructura, ¿no? Asimismo, es importante considerar la distribución del espacio vial. Entre más reducido sea, como es el caso de las calles del centro histórico, hay mayores posibilidades de problemas viales y operativos en la zona. Asimismo, nos queda como tarea desde la Secretaría de Movilidad definir el desarrollo de la tecnología para la gestión de las mismas y su esquema tarifario. Evidentemente, un sistema manual pues no nos permitiría tener mayor rapidez mayor eficiencia, perdón, en esta gestión de las bahías. Asimismo, también por las bahías requieren ser complementadas con 2 temas más, con 2 puntos más, que son los centros urbanos de consolidación de carga y las rutas compartidas con los multiproveedores. Y en cuanto a lo normativo, que también eso nos permitió ver este piloto, es analizar bien las restricciones que tenemos en el perímetro A, en tanto las maniobras de carga y descarga, y considerar el incremento que tienen todos los servicios de mensajería, ¿no? Que sus maniobras no se pueden realizar de 10 a 8 de la mañana, sino se hacen durante el día. Muchas gracias. Sí, más gracias, Linda. Y bueno, es importantísimo resaltar el papel que tiene el transporte de carga. Imaginémonos la pandemia que hemos estado viviendo sin una ideal distribución de bienes y servicios que harían más difícil estos 2 años y medio de pandemia. Y es importante darle este impulso al transporte de carga y es bueno saber que la Secretaría de Movilidad junto con otros organismos han estado trabajando en la implementación de esos programas piloto que permiten la mejor distribución, el ahorro y la mejor planeación de estos sistemas de distribución de carga en la Ciudad de México. Antes de continuar, pues quiero volver a agradecer la participación de los medios de comunicación y la asistencia a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y daré paso a las preguntas si están de acuerdo. Esta es una pregunta para todos, es de Ricardo Portilla, de Autos Sin Imagen, que señala, ¿cómo están trabajando ustedes con las autoridades para lograr implementar este modelo? Y hay una segunda pregunta que implica, trabajan de alguna manera para inculcar cultura y conciencia vial en la población, factor importante para la socialización, como comentaba al final Linda. ¿Quién quiere contestar? Si quieren abrir sus cámaras, por favor. Hola, pues puedo abordar un poco esas preguntas. Creo que, aquí habíamos representantes tanto de industria privada, ONG,
y de gobierno, ¿no? Entonces, cada uno tenemos nuestras trincheras en las que trabajar, pero sí, en general, buscamos, nosotros desde la consultoría buscamos apoyar todo este tipo de proyectos, ¿no? O sea, cuáles son las maneras de implementarlos y de hacerlos exitosos. Y continuamente en ese tipo de proyectos, pues tenemos que trabajar con estos otros, con todos los demás órganos, ¿no? Con gobierno, con grupos de interés, con las ONGs que están involucradas normalmente en este tipo de temas. Entonces, desde la consultoría es un poco como ayudamos. Y Bosch en particular, pues bueno, es una empresa de tecnología, buscando siempre brindar la mejor tecnología para las necesidades que se van presentando, ¿no? Entonces, desde nuestro lado, creo que es como tratamos de... Te envié 2 capturas, Luis. Pero ¿dónde esas te sirven? Se está metiendo algo de ruido por ahí. No sé si alguien más quiere preguntar. Ya te envié 2 capturas, Luis. Sí, yo también creo que puedo complementar. Cuando estábamos haciendo la propuesta de la zona de bajas emisiones, estuvimos en contacto con muchísimos miembros del gobierno. Estuvimos trabajando de la mano con CEMOVI, también con la SEDEMA, con la Autoridad del Centro Histórico, con Seguridad Ciudadana, que nos apoyaron en la realización de los pilotos, y también con la CAME, la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Obviamente son temas muy complejos, como vimos en todas las presentaciones, pues no hay una sola política que funcione, ¿no? Sino que se necesita este paquete de políticas integrales que lo atiendan desde diferentes ámbitos y desde diferentes temas. Tenemos desde promover la movilidad activa y no motorizada, también cuestiones de logística, son temas muy, muy complejos. Por lo mismo, pues sí es importante que en los temas que manejemos y sobre todo tratándose de movilidad, podemos incorporar políticas de manera integral, y voy a hablar sobre todo desde mi experiencia de seguridad vial, poder implementar estos sistemas de enfoque sistémico, ¿no? Si hablamos de seguridad vial, no es suficiente centrarnos nada más en el individuo, ¿no? Está la parte de cultura vial, pero también hay una parte de regulación, de aplicación de la ley, de tener mejor infraestructura, y todo eso junto, pues tiene que abonar a crear una mejor ciudad para todos. Sí es muy importante poder tener esas visiones que se complementen. ¿Alguien más que quiera Yo participar en esta pregunta? nada más así muy rápido, en la parte de la difusión, obviamente todos desde nuestra trinchera tratamos de hacer algo, estar participando aquí junto con todos ustedes es una forma de, nosotros hacemos campañas a través de asociaciones, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Administradores de Flota de Autos, con ellos los hemos apoyado en hacer algunas campañas para empresas, ese es a lo que estamos, pero en lo personal yo les puedo decir, a mí, donde me inviten, ahora sí que donde me inviten bailo, en el sentido de hablar de movilidad, no de la empresa, sino de movilidad, y aprovechando que aquí hay medios de comunicación que están asistiendo, pues ahora sí les hacemos la invitación a ustedes a que nos inviten a nosotros a hablar de movilidad y podamos crecer en esta parte de desarrollar esta cultura de la nueva movilidad, de caminar más, de utilizar otros métodos, y entonces es cómo hacemos todos juntos esta cultura, no solo unas personas, sino todos, y pues al final es esto, ¿no? Juntarnos, platicar, y esto va a ir creciendo, va a ir creciendo. Yo únicamente Sí, quisiera sumar, o sea, la pregunta es cómo se dirigen los particulares al gobierno, ¿no? Sin embargo, creo que también desde gobierno es importante cuando trabajamos en conjunto y cuando vemos que todo el trabajo que desarrollan los constructores, las ONGs, y cuando se involucran ya en proyectos más aterrizados, como fue este caso, participar de manera activa, ¿no? Hay muchas peticiones que también tienen. Es decir, por ejemplo, ¿cómo lo hacemos en el centro histórico? Vinculemos a la autoridad centro histórico, ¿no? Oye, y si viene tránsito y me para, vinculamos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Creo que también la participación activa de gobierno en estos proyectos es vital. Es más, yo creo que es determinante para que se lleven a cabo, ¿no? Porque también si tenemos una participación muy apagada, de que solamente revisamos lo que nos envían, creo que eso no contribuye mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido, este proyecto yo creo que quiero reconocer que sí hubo una coordinación muy buena entre las diferentes dependencias y el grupo consultor también, ¿no? O sea, todas las dudas las vertían, y creo que eso fue clave para poder llevar a cabo este piloto. muchísimas gracias, Linda.
La segunda pregunta es para Bosch y es de medios sobre logística e ingeniería. ¿Cómo pueden evaluarse los beneficios de reducción de emisiones por la implementación de un corredor de transporte público eléctrico? Y la otra es, además del esquema de bahías presentado, ¿qué otras posibles soluciones hay en la distribución de mercancías en los centros de las ciudades? Sí, gracias, Nicolás. Pues sí, en el tema de evaluar corredores de transporte público de bajas emisiones o transporte público eléctrico, en general, pues los modelos nos pueden ayudar mucho. Creo que ahí la parte fundamental es caracterizar bien la situación actual, los vehículos y las tecnologías que están circulando actualmente, ¿no? Donde hay reto, porque a veces son flotas pues, que ya tienen muchos años, que no están en buen estado, y hay que ver cómo caracterizamos esa flota en términos de emisiones, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, la Secretaría de Medio Ambiente tiene algunos datos valiosos en ese sentido de emisiones por distintos tipos de vehículos que circulan en la ciudad, incluyendo los de transporte público, que además tenemos distintas tecnologías, ¿no? Hay vehículos a diésel, a gas, etcétera, ¿no? Entonces, caracterizar bien esa parte es como la base. Después, pues los nuevos vehículos, sobre todo si son eléctricos, pues ya no hay emisiones ahí que representar. Y es valioso estimar esos ahorros de emisiones porque también pueden abrir las puertas a otros tipos de financiamiento, ¿no? Para los proyectos. Entonces, creo que esa es una parte valiosa. Y la otra pregunta era, perdón, ahí estás. La otra pregunta era, ¿qué impacto ambiental tiene un modelo compartido? Perdóname, además del esquema de bahías presentado, ¿qué Sí. otras posibles soluciones hay en la distribución de mercancías en los centros de las ciudades? Sí, gracias. Bueno, la distribución de última milla pues ha crecido muchísimo, más rápido que bastante más rápido que el resto del tráfico en las ciudades, ¿no? Entonces muchas ciudades han visto cómo hacer algo más eficiente con esto, ¿no? Parte del sistema de bahías es una de las maneras de hacerlo. Otra que encontramos durante la investigación que hicimos, como el benchmarking durante el estudio, pues fue, por ejemplo, el de bahías de consolidación, ¿no? Donde, por ejemplo, distintos distribuidores podrían todos entregar a una bodega de consolidación, tal vez en cualquier hora del día, ¿no? Tal vez incentivar que se hiciera en la noche, por ejemplo, siendo que es más seguro dentro del entorno de una bodega que tal vez a negocios pequeños, ¿no? En la puerta, que pues puede ser inseguro a ciertas horas de la noche. Y ahí se consolida, por ejemplo, todo lo del proveedor ABC que va hacia un mismo comercio, pues se reempaqueta, ¿no? Y se le manda a un solo proveedor a ese comercio, ¿no? Lo que vimos es que muchos de estos comercios pues recibían varios proveedores a lo largo del día y pues todo eso está generando un tráfico aquí. Pues podrían estar recibiendo tal vez un proveedor cada 2 o 3 días, bueno, una entrega cada 2 o 3 días, con el contenido de distintos proveedores, ¿no? Entonces, otra práctica que podría ser útil. Y bueno, para enmarcar un poquito lo que comentaron todos en la pregunta anterior, creo que sí, algo que a veces se debate que si esta solución es la óptima o no es la óptima. Creo que al final no hay una solución, creo que lo decía Ana, ¿no? Sobre esta complejidad, no hay una solución que nos vaya a resolver todo, ¿no? Hay algunas que nos van a ayudar en temas de calidad del aire y algunas que nos van a ayudar en congestión y en eficiencia, algunas que nos pueden ayudar en seguridad vial, y eso también lo que trataba de representar un poco en la presentación. Y al final necesitamos esta combinación de medidas, ¿sí? Porque definitivamente no va a haber una que nos solucione todos nuestros problemas. Muchas gracias, Alejandro. Esta pregunta es para Javier, de Agenda de Medios para Infraestructura. ¿Qué falta para lograr tener vehículos disponibles en todas partes? Me refiero a vehículos eléctricos. ¿Y qué impacto ambiental tiene un modelo compartido de movilidad? Voy a empezar con la segunda así rápido. Un modelo compartido y sobre todo me voy a ir a autos, que es lo que nosotros manejamos más. En el momento que la gente empieza a compartir sus vehículos, se ha visto, y nosotros tenemos una plataforma que mide el CO2 de cada uno de los viajes, y se logran reducciones hasta el 50% en la parte de emisiones de CO2, solo por estar utilizando vehículos compartidos, en el caso de autos. Eso es como dato. ¿Y qué se necesita para que haya vehículos disponibles? En el fondo de mi pantalla está lo que nosotros queremos crear, estos hubs de movilidad, y es esta parte de que decíamos economías de colaboración.
y lo vuelvo a poner, no me gusta mucho hablar de la empresa, pero es el ejemplo a lo que nosotros queremos llegar. Nosotros lo que estamos trabajando es invitar a los que ya tienen vehículos, no particulares, pero por ejemplo agencias de autos que tienen seminuevos, empresas que tienen pool de autos, o sea que los tienen ahí estacionados para utilizarse, a que se sumen a la plataforma. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues tiempo, realmente, o sea, el objetivo está ahí, poder ir creando estos hubs de movilidad. Y sí va a haber un momento que ya empezamos con pláticas con, no con gobierno, como les decía, con la iniciativa privada, pero es empezarlo a crecer a pláticas con gobierno para tener estos espacios dedicados donde se puedan tener todas estas opciones de vehículos, desde un scooter hasta un camión de carga, dependiendo de la zona. En centros comerciales, poder tener camionetas de carga, en el centro histórico, poder tener vehículos más pequeños. Entonces, lo que se necesita es tiempo y continuar en alianzas, o sea, no querer hacerlo todo, no querer nosotros como empresa llegar y decir, ahora voy a tener vehículos por todos lados, sino cómo creamos estas alianzas, cómo aprovechamos los recursos que ya existen y ahora sí, a través de tecnología, por ejemplo, como la que tiene Bosch, cómo ponemos los vehículos indicados en estos puntos. Entonces es tiempo. La verdad es algo que va a pasar, tal vez no en este año, tal vez no en el siguiente, pero sí lo vamos a poder estar viendo en unos 2, 3 años, donde ya haya estos hubs de movilidad por todas las ciudades, por toda la República y en todos los países. Muchísimas gracias. Y para Linda, esta pregunta es de informativo movilidad. ¿Cuáles fueron los principales retos durante la implementación del piloto de vías de carga y descarga? ¿Y qué planes tiene la Secretaría para implementar de manera definitiva las vías de carga y descarga en el centro histórico? Sí, yo creo que el principal, bueno, fueron dos retos. Uno, la cuestión del tiempo por los otros proyectos que teníamos también en marcha, pero también lo que les comentaba con respecto a la Bahía 1 ubicada en Vizcaínas, no solo fue un tema de inconformidad por parte de los vecinos de este inmueble, sino también de los franeleros, ¿no? Y como lo comento de nueva cuenta, ¿no? No es un tema aquí de, híjole, qué mala onda, sino más bien analizar de qué forma podemos socializar mejor el proyecto, incorporar sus preocupaciones, sus necesidades también y solventarlas también, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue el principal reto, también la ubicación de las bahías, ¿no? La elección de las bahías, porque muchas calles, pues además de tener una restricción de espacio vial, son calles angostas, también son calles estratégicas, ¿no? Entonces, la carga vehicular en ciertas horas del día era muy pesada y tránsito nos pedía que momentáneamente pudiéramos levantar las vías, las bahías, ¿no? Eso también nos sirve mucho a nosotros para replantear la ubicación de las mismas, ¿no? E incluso considerar otros criterios que no habían sido tomados en cuenta. Eso. Los planes de la Secretaría con respecto a la implementación ya de las bahías, estamos en el análisis del mismo proyecto, ¿no? Tenemos un tiempito haciendo eso, pero nuestro proyecto sí es que se puedan implementar en este perímetro, ¿no? O también analizándolo en otras zonas de la ciudad que también tienen un fuerte movimiento, ¿no? Sobre todo ahora con el tema de las mensajerías, ¿no? Cada vez, también por el tema de la pandemia, pues tuvieron un incremento considerable que tenemos que considerar también como zonas en donde tenemos una mayor concentración de las mismas. Entonces, de momento la Secretaría está evaluando su implementación final. Muchísimas gracias. Y esta última pregunta y es de Ramón Vara, que pregunta, ¿hay algún proyecto para que conjuntamente trabajen y hacer propuestas de movilidad y transporte en el que la ciudadanía pudiera votar? En este nuevo proceso de encuestas donde participa la ciudadanía y que es importante señalar cuáles son sus prioridades. ¿Es para mí? Sí. Ay, no, Maito, ¿me la puede repetir, por favor? Claro que sí. Que si hay algún proyecto para que conjuntamente pueda hacerse propuestas de movilidad y transporte en el que la ciudadanía pueda votar. Hay canales de comunicación muy abiertos, ¿no? Tanto los SWATs, ¿no? Los sistemas unificados de atención ciudadana, en donde nosotros tenemos también por instrucciones de la jefa responderlos de la manera más inmediata posible, ¿no? Ahí los ciudadanos nos han hecho llegar
sus ideas para la mejora de la movilidad, no solamente de la activa, sino también de transporte público, ¿no? Eso lo pueden hacer también a través de los miércoles ciudadanos, ¿no? Ahí en Jefatura de Gobierno. Todos esos insumos que ustedes nos pasan, nosotros los analizamos, ¿no? Y si están dentro también del programa que tenemos en la Secretaría, dentro de las acciones también contempladas, evidentemente involucramos a todos los actores que estén, a la mayor parte de los actores que estén interesados en el tema, ¿no? Los canales de comunicación siempre han estado abiertos. Estos dos, yo creo que los refiero porque pues, son los que nosotros atendemos, que son los que se dirigen los ciudadanos a estos miércoles en Jefatura de Gobierno, y también a través del Sistema Unificado de Atención Ciudadana, en donde nos dan a conocer sus propuestas en materia de movilidad, ¿no? Muchas gracias, Linda. Y con esto cerramos el 9º panel de ANACEBI, queriendo agradecer a nombre del doctor Arturo Cervantes la participación de Javier, Alejandro, Ana y obviamente tuya, querida Linda, pues su colaboración y podamos seguir mejorando la movilidad de nuestras ciudades y mejorando la calidad de vida con el menor impacto en el medio ambiente. Impulsemos la movilidad sustentable y la intermodalidad como una de las prioridades para mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Muchas gracias. Hasta luego, que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. I'm on the road, like emo. My neighbor's green, charging clean. His new ride has tech inside. Across the street, a different need. Top condition, low emission. And that's a team, hybrid dream. Cause it drives so many miles, many miles, many miles, many miles. What the truck? Here comes Chuck. His fuel cell has no smell. Great range to make a change. Not decide how I ride. We decide how we ride. Whatever you drive, drive like a Bosch. With innovative powertrains from combustion engines to electric drives and fuel cells for lower emissions and better air quality. From